Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo, María, no solo un momento, todos los días. Necesito tu amor de madre, tu intercesión ante el Señor. Guía mis pasos, llévame al cielo. Bajo tu manto no te
recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Aunque te digan algunos que nada puedes cambiar, lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Si por el mundo los hombres sin conocerse van, no niegues nunca tu mano al que contigo está. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Aunque parezcan tus pasos inútil caminar, tú vas haciendo el camino, otros lo seguirán. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros. Buenas noches a todos, un saludo para ustedes que nos están escuchando y nos están viendo a través de nuestra querida internet, ¿no? De esta manera estamos justamente intentando acercarnos a la fe con cada uno de ustedes, hoy día con un tema muy interesante, lo voy a colocar ahorita en la pantalla para que se pueda ver, ¿no? Y ustedes puedan justamente acompañarme en este día, es hablar acerca de una devoción muy fuerte para todos nosotros, un momento muy importante y vamos a cerrarlo de la mejor manera justamente cada uno de nosotros las casas, ¿no? Por eso saludo a todos los que están viéndonos y están escuchándonos, ¿no? A través de este portal de internet. Iba a decir a través de Radio María, no, no estamos en Radio María, estamos en la parroquia Santa Beatriz, pero eso es lo que pasa que yo suelo tener un programa en la noche en Radio María una vez a la semana y suelo empezar con esa cuña, ¿no? Pero no, no estamos en Radio María y mando un saludo a mucha gente que nos escucha en Radio María, sino estamos hablando de nuestro querido Parroquia Santa Beatriz y en este portal de internet que es a través de la plataforma del Facebook Live o Facebook en vivo y que nos permite justamente tener esta conexión. Entonces, los saludo a todos ustedes con afecto, con mucho cariño de cada uno de sus casas, en el aislamiento social, pero no en aislamiento, por supuesto, espiritual, y de hecho estas charlas nos permiten a ustedes y a mí conectarnos, a mí por lo menos interactuar, también meterse un poquito en lo que es la devoción al Santo Rosario, ¿no? Y también en este caso a ustedes conocer más. De hecho, a mí me ha gustado mucho dar esta charla porque me ha permitido también un poco leer un poco más sobre la historia del Santo Rosario y la verdad es que va muy bien. Entonces, esta es una oportunidad muy bonita para todos ustedes, para conocer un poco de la devoción del Santo Rosario, la historia, cómo se ha ido desarrollando este tema, muy interesante, por cierto, con esta bonita proyección que vamos a dar ahora, con la ayuda de unos chicos que me han colaborado para justamente realizar toda esta especie de producción audiovisual y también la preparación de los diseños de dibujo, así que lo agradezco un montón a los chicos que me están ayudando en este tema. Es bueno mencionarlo, no solamente quien está aquí frente a ustedes en la cámara, en transmisión en vivo, que están viéndome ahorita, y al costado están viendo justamente lo que sería
el PPT o la presentación, sino también ustedes me están, detrás de ustedes, pues hay gente que nos está ayudando, ¿no? Y les agradezco un montón a varios de los chicos que nos han ido colaborando y dando ideas, ¿no? El tema es muy bonito. Para amor de introducción, antes de entrar en la introducción, vamos a hacer una pequeña oración, ¿les parece? Y luego, pues ya nos metemos un poco en el tema. Bien, vamos a hacer una oración, cada uno en sus casas, por favor, y rezando. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a rezar juntos a nuestra Madre Santísima en este ya penúltimo, no, antepenúltimo día de mayo. Decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, queridos hermanos, entonces vamos a iniciar. La idea de hoy día, cuando he puesto el título, es origen y culto. O sea, ¿cuáles son los orígenes del Santo Rosario? O sea, no vamos a hablar de la Virgen del Rosario, no vamos a hablar específicamente de la Virgen María, sino vamos a hablar acerca de esta devoción que va a ser hacia la Virgen María, hacia nuestra Madre Santísima. Una devoción que nosotros lo tenemos arraigado no solamente como pueblo peruano, sino en general como pueblo cristiano, y que se encuentra, es muy popular, o sea, vayamos donde vayamos, el rezo del Santo Rosario es algo indispensable, tal al punto que se encuentra dentro de la espiritualidad del sacerdote, es el rezo del Santo Rosario y el rezo diario, o sea, no es simplemente el rezo esporádico. Aunque no estamos comprometidos de letra, en espíritu podemos decir que el sacerdote y un buen cristiano está dentro de todo, entre comillas, ¿no? Obligado, ¿no? No es que nadie ha obligado a nada, pero hay una obligación, una especie de deber moral y deber espiritual de poder acercarnos al Santo Rosario y de esa manera vincularnos con nuestra Madre Santísima y de nuestra Madre Santísima vincularnos con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es bueno mirar la historia, es bueno mirar un poco en retrospectiva dónde se originó, cómo ha sido desarrollando y cómo ha ido llegando a través de su tiempo con la ayuda de los papas y de los santos hasta hoy, siglo XXI, en este contexto particular en la que nos encontramos, justamente que es en el contexto de la cuarentena. Muy bonito sería darlo esto en una charla, una especie de auditorio grande, ¿no? Pero mira, por algo serán las cosas y a lo mejor tenemos mayor capacidad y mejor visualización si ustedes lo ven cada uno en sus celulares y lo ven en sus tablets o en su televisor. Si alguno presenta su televisor, puede verlo esto mucho más grande que a lo mejor puede verlo en una charla aquí en el salón parroquial, ¿no? Entonces, en esta ocasión sí que viene muy bien la tecnología para ti y para mí, ¿no? Y no va a ser ningún tipo de dificultad como tal. Bien, entonces es mirar un poco el origen remoto y el culto, cómo ha sido desarrollando, en qué contexto. No voy a adelantar más, pero un contexto muy importante va a ser juntar a la gente por pequeños grupos y que va a permitir este desarrollo. Bien, me parece que vamos a tirar un poco de largo. O sea, la idea es, estamos empezando 8:15 aproximadamente. Si acabamos a las 9:15, bacán. No vamos a pasarnos más allá de las 9:30, porque me parecería muy tedioso dilatar el tiempo. Por tanto, intentaré ser muy sintético en algunas cuestiones y por supuesto no es una clase, es una charla, entonces tiene una característica de ser más coloquial, más conversador, con anécdotas, etcétera. Hay un orden a seguir, pero no es que estemos como que siguiendo una clase, ¿no? De hecho, podría ser una clase, pero vamos a intentar ser muy sintético en algunas ideas. Bien, y espero que les pueda gustar y por supuesto en este momento sí les pediría que los que se están conectando, ¿no? A través de nuestra plataforma de Facebook, no sé si los que estén ayudándome con la producción lo estemos rebotando en el YouTube, sería excelente si lo rebotáramos en el YouTube para que la gente pueda ver, pero en todo caso lo podrán ver de nuevo otra vez que se encuentra grabándose ahorita a través del YouTube, del Facebook, pero se podrá ver también de nuevo en YouTube. Entonces, ¿cómo conseguir YouTube? Comunicaciones Santa Beatriz, ¿no? Comunicaciones Santa Beatriz, ese es el canal de YouTube de nuestra parroquia. Entonces, igual lo vamos a mandar el link por acá, por el Facebook, pero que sepan que se encuentra en Comunicaciones Santa Beatriz el rezo, esta charla que vamos a dar hoy día. Bien, vamos un poquito con lo que es el sumario, o sea, ¿qué vamos a mirar? ¿No? Aquí tenemos un poco
la línea directriz de este día, de esta noche mariana que hemos elegido para hablar del rosario. Primero, hablar del origen remoto, y ya con los dos primeros epígrafes ya estoy diciendo bastante, ¿no? Que es monasterios y dominicos. Ya estamos diciendo bastante ahí, y vamos un poquito a detallar, ¿no? Ese tema del origen remoto, o sea, cuáles son los primeros pasos del Santo Rosario. Creo que algunos lo hemos escuchado, pero vale la pena tener un poco de conocimiento con mayor detenimiento. No va a entrar más nombres ni detalles porque si no nos perdemos, pero sí unas líneas muy puntuales de este punto. Luego, en el segundo capítulo, le hemos colocado como devoción y difusión del Santo Rosario, o sea, cómo se ha expandido, cuáles han sido los factores de la devoción y difusión del rezo del rosario en los siglos XIV y XVI, que es un poco la época en la que vamos a encontrar ese mayor auge de la devoción al rosario en Europa, por supuesto que sí, teniendo en cuenta que es el punto donde van a ser, evidentemente, ¿no? Y luego le vamos a dedicar en el epígrafe de a este punto muy importante, el Santo Rosario en América Latina, o sea, vamos a mirar a grandes rasgos, no es que vamos a mirar, obviamente, en este tema, podríamos hablar una charla entera, y quien les habla no está preparado para eso, obviamente, ¿no? Es una mirada muy bonita, y por supuesto deteniéndonos en algo en el país, ¿no? O sea, en el Perú, ¿no? Concretamente en Lima, ya que somos de la ciudad de los Reyes como tal, ¿no? Luego, algo de la batalla de Lepanto y el vínculo con Rosario, creo que alguna vez lo hemos escuchado, y cómo se va dando una especie de alza, ¿no? De fuerza para lo que es el Rosario. Más adelante, en el tercer capítulo, le hemos llamado una devoción mariana arraigada, o sea, fortalecida y arraigada en la tradición en el siglo XVII y XIX, con los epígrafes ahí, como punto un poco como más fuerte, quizás, el tema de estos dos puntos interesantes, Rosario de la Aurora, el origen del Rosario de la Aurora, cómo consistía, y el origen de lo que llaman el Rosario viviente, tema bastante interesante, ¿no? Y luego la aparición de Lourdes, ¿no? Y ya para cerrar nuestra charla sería hablar del Rosario del siglo XX, poniendo como dos puntos muy importantes, ¿no? La aparición de la Virgen en Fátima, algo habíamos hablado acerca de las apariciones, ahora veremos que va a tener fuerza la aparición en Fátima, y luego Juan Pablo II, que va a ser pues ese santo que abarque la cuarta parte del siglo XX. Entonces, habla del Rosario, impulsa mucho el Rosario, y veremos cómo se da, ¿no? Concretamente una novedad que vamos a tener y que vamos a tener nosotros como herencia de Juan Pablo II, o en este caso San Juan Pablo II, uno de los santos más importantes en los últimos 150 años y que hasta ahorita tiene esta carga, ¿no? Espiritual, esta fuerza para todos nosotros cuando escuchamos del Papa polaco. Hace unos días atrás, concretamente el día 18 de mayo, celebramos el centenario de Juan Pablo II, 100 años de su nacimiento, fíjense, ¿no? Él nació el 18 de mayo de 1920, ¿no? Y celebramos con mucha fuerza recordando la vida de Juan Pablo II, su mensaje, su pontificado, etcétera, etcétera. Y bueno, algo de su vida, que lo hemos ido transmitiendo, por cierto, en el Facebook, la transmitimos una parte de la vida de Juan Pablo II, a ver si hoy día en la noche lo colocamos de nuevo en línea para que lo puedan ver, ¿no? Bien, bueno, por último, una idea muy puntual acerca de nuestro tiempo, ¿no? Una devoción a través de los diversos medios, ¿no? Bien, entonces retrocedemos un ratito, vamos a empezar con este primer epígrafe, ¿no? Origen remoto del Rosario para hablar. Entonces, pasamos para acá, ¿no? Ahí está, origen remoto del Rosario, siglo XIII, ahí tenemos una bonita imagen de un dominico, vamos a ver quién es ese dominico que mucha importancia tiene, la imagen de la Virgen Santísima haciendo entrega del Rosario. ¿Y quién es este dominico que está allí? Bueno, pues, según la tradición, Santo Domingo de Guzmán es uno de los principales propulsores o inventores del rosario, pero no vamos a adelantarnos más. Entonces, no hay que ir tanto a Santo Domingo, como se encuentra aquí en la imagen, sino que ir atrás, monasterios. Y cuando hablamos de monasterios, hablamos de monjes se refiero a varones que se retiraron de la ciudad para vivir lejos de ella, en un contexto, un monasterio, ¿no? Un lugar grande donde se dedicaban a la oración, al estudio y también justamente a el trabajo, ¿no? La oración, el estudio y el trabajo manual, el trabajo de agrícola, ¿no? Entonces, en ese contexto, parte de la oración del monje era rezar el rosario. Entonces ponemos acá
que está desde el siglo XII como un punto mariano, ¿no? Uno de los principales propulsores de la devoción mariana en general va a ser San Bernardo de Claraval, que es de finales del siglo XI y principios del siglo XII. Pero no vamos a vincular el rosario directamente con San Bernardo, sino con otro monasterio, con otro tipo de órdenes religiosas. Entonces ponemos acá que este rezo en el siglo XII respondía a la necesidad de que los legos, ¿quiénes son los legos? Los monjes que no son sacerdotes. Habían monjes sacerdotes, se dedicaban a la celebración eucarística, a la confesión, o sea, a la administración de sacramentos, o monjes obispos, ¿no? Y también había monjes legos, es decir, que no eran sacerdotes, simplemente hermanos, y que se dedicaban a la oración, a la vida agrícola, al trabajo y al estudio. Entonces, ellos, muchos de ellos, los legos, como fue en su tiempo San Martín de Porres también, no sabían leer. Y entonces una manera de unirse a la plegaria del oficio divino de aquellos que sí sabían leer, que eran los monjes, la mayoría sacerdotes, y que cantaban el oficio divino todos los días, entonces era una manera de unirse a ellos con un rezo o una oración vocal, no, una oración vocal. Entonces se ve poco a poco, cada bolita, ¿no? Era un número de un salmo. Y por eso se entiende que el número de Ave Marías eran 150, ya que se deben a los 150 salmos, o a los 150 que responden al salterio, ¿no? Entonces, es interesante la vinculación que tiene el rosario en sus inicios con la vida monástica, ¿no? Y como una búsqueda de que el monje también tiene que rezar, aunque no supiese leer, con algo que le permita una cierta memoria y una penetración del misterio, porque al vincularlo el Ave María con el Salmo, dentro de todo hay una vinculación con la Sagrada Escritura. ¿El instrumento cuál era? El instrumento al inicio, y creo que alguna vez nos ha pasado esto, y bonito, ¿no? Inclusive retomar, una cuerda, ¿no? Una cuerda con nudos, pequeños nuditos que se hacían, o con todo tipo de pequeños frutos o semillas insertados, o sea, frutos pequeños, frutos secos, que se insertaban, ¿no? Ensartaban de tal manera que formaban una hilera de bolitas, ¿no? Y luego, al paso de los años, se añade una especie de cruz, ¿no? Pues una cruz de madera, una cruz sencilla, no es nada complicado. De hecho, creo que si es así, cualquiera de nosotros podría hacer un rosario, ¿no? O una especie de denario con bolitas, ¿no? Interesante, ¿no? O sea, tampoco no es que tiene que tener el rosario como tenemos ahora. De hecho, con el paso de los años, evoluciona al rezo rosario a lo que es ahora, ¿no? Bolitas más redondeadas, hechas de cualquier tipo de material, de madera, de plástico, bueno, de diamantes, si alguno quiere hacerlo, o de los materiales, de las joyas más preciosas también, ¿no? Pero al fin y al cabo responden a la misma finalidad. ¿Cuál es la finalidad? Pues que la gente, el ego o el monje pueda rezar el rosario y de esta manera acompañar al monje en el oficio divino. Sobre el número, no, sobre el nombre, mejor dicho, aquí hay que corregir, no es sobre el número, sino sobre el nombre. En latín es rosarium. Rosario significa literalmente rosas, ¿no? Son rosas que se dicen a la Virgen, o también llamado salterio romano, perdón, salterio mariano, u otros nombres más primitivos se llamaba como guirnalda, corona y paternoster de la Virgen, ¿no? La corona a la Virgen, la guirnalda o el rosarium, ¿no? Rosarium era conjunto de rosas, cada bolita era una rosa que se decía a la Virgen, ¿no? Interesante, ¿no? Monástico, entonces no surge tanto en el ámbito ciudad, sino en el ámbito más íntimo, más penetrado en la vida pequeña, ¿no? De unos monjes es donde surge y ya después va a difundirse en la ciudad, pero principalmente va a ser en el silencio y en la vida benedictina, ¿no? Es el contexto, ¿no? Un contexto bastante más ascético que la que tiene actualmente, ¿no? Bueno, sus orígenes, lo vamos a hallar en dos órdenes religiosas monásticas. Y es un tema muy interesante, ¿no? La orden cisterciense, o la llamaba el cister, o la cartuja, ¿no? Estos dos órdenes todavía existen en la Iglesia Católica. ¿Qué sucede? Que ninguna de ellas está en el Perú. Y eso no es una pena, simplemente no ha habido una conexión entre estas dos órdenes religiosas eh, monásticas antiguas que han venido al Perú.
sé que hay algunos en América Latina, pero no han venido al Perú, entonces, por tanto, no tenemos una experiencia de monjes en la actualidad, ¿no? No tenemos monjes así como tal, ¿no? Como sí lo vemos en el caso del ámbito femenino. En el ámbito masculino, nosotros en este país no tenemos esta experiencia y por tanto nos puede resultar o lejano o ignoto, o sea, desconocido, ¿no? No porque no sepamos, sino que simplemente porque no tenemos la experiencia. Entonces, las órdenes cistercienses y la orden de la cartuja se caracterizan por el silencio y la oración, sobre todo la cartuja. El silencio es parte básica, ¿no? Y eso hace que la vida sea muy personal hacia Dios, muy reservada hacia Dios, ¿no? Prácticamente con una nulidad, y respondiendo al siglo XII, XIII, nulo frente al mundo que les tocaba alrededor de ellos, ¿no? De hecho, mucha gente iba al monasterio. Entonces, volviendo al tema, surge en la Cartuja y en el Cister, y concretamente en Colonia. Colonia es una ciudad muy antigua que se encuentra actualmente en Alemania. En Alemania. Entonces, hay que circunscribir o hay que detenernos que el origen más remoto del rosario, antes de lo que vamos a tener ya la devoción popularizada, va a ser en un monasterio, en los monasterios, y concretamente una cartuja, en el siglo XIV, ponemos acá, ¿no? O sea, hacia el año 1366, la cartuja, volvemos a reiterar, es una orden monástica de Colonia, difundió la costumbre de intercalar el rezo de un Padre Nuestro al comienzo de cada decena de Ave Marías. Esto ya es un aporte de la cartuja, ¿no? Un aporte muy interesante de este monasterio, ¿no? Que entre cada 10 Ave Marías, un Padre Nuestro. Ya el esquema es más semejante a lo que tenemos nosotros en la actualidad, pero antes solamente se recitaba los misterios como tal, ¿no? Alguien dice que hay monasterio benedictino. Sí, hay monasterio benedictino, pero no es cisterciense ni cartuja. Y eso tienen otra regla, que no necesariamente siguen la regla de San Benito. Sí existen en el Urín los monjes benedictinos, pero son de otra familia. Vuelvo a decirles, ni ustedes ni yo tenemos la experiencia de ir a un cister o una cartuja. Eso solamente lo tienen en Europa. Por tanto, a veces la mentalidad del monje es muy distinto a la que tenemos nosotros actualmente, ¿no? Es para tener un poco como contexto. Efectivamente, hay un monasterio benedictino, que es un monasterio que se encuentra en Lurín y hay otro en Puno, pero pertenecen a la familia de San Benito. Entonces, es un tema, podría ser interesante un tema de esto, ¿no? Explicar las familias de órdenes monásticas a grandes rasgos, ¿no? Bueno, a nuestro tema, entonces, ellos también, la cartuja, se les debe la inclusión de una cláusula tras el nombre de Jesús al final del saludo angélico. Recuerden que la Ave María se compone en la primera parte del saludo que dice Isabel a María, ¿no? Y en esta cartuja le añade, y bendito seas el fruto de tu vientre, coma, Jesús. Entonces, ese punto es muy interesante, ¿no? De hecho, parece que le añade más cosas, ¿no? Lo vinculaban con momentos de la historia de Jesús, nacido en Belén, crucificado, ¿no? Haciendo milagros, etcétera, etcétera. Bueno, se ve que hay un desarrollo ya más o menos cercano en la cartuja hacia el siglo XII, perdón, XIII y XIV. En el XIV ya tenemos ya un desarrollo. Entonces, la siguiente epígrafe decimos, también está la idea, y esto sale de la cartuja, la idea de dividir las 150 Ave Marías en 3 secciones, correspondientes a la infancia, a la vida pública, a la pasión y por tanto muerte del Señor, ¿no? Muerte del Señor. 3 secciones que eh, van a permanecer de alguna manera vinculados a la tradición de la iglesia, fíjense. Van a permanecer, o sea, ese tema, estamos hablando del siglo XIV, ya no se va a desprender. Volvemos a reiterar, nace en el contexto de monasterios, le añaden las Ave Marías como sustitución del salterio, de los salmos, luego se les vincula con el Padre Nuestro y luego se divide de tal manera que también pueda la persona, el monje en este caso, reflexionar los misterios de la vida de Cristo. Entonces ya, que se dan cuenta, desde un inicio tiene una temática bíblica. Hasta aquí, bastante interesante, ¿no? Vamos con el siguiente punto, a ver si lo tenemos por acá. Sí, ahí lo cerramos el ámbito de del monasterio.
es muy rico, hay varios personajes, ¿no? Ahorita no se viene a la cabeza nombres, porque algunos son nombres en concreto que van a impulsar una devoción a la Virgen a través del rosario desde los monasterios. Entonces, luego, en el mismo siglo XIII, va a aparecer el personaje de Santo Domingo de Guzmán. Y aquí decimos que se tiene la certeza del origen del rosario atribuido a Santo Domingo de Guzmán. Sin embargo, en los últimos estudios que se han hecho, muchos están no cuestionan, sino no entiendo o parece que estaría la teoría de que no sería justamente a Santo Domingo Guzmán el origen del rosario, sino que se le habría atribuido porque sí que es un gran impulsor, pero no el originario. Por eso mencionamos en el versículo epígrafe anterior origen remoto, para mirar una mirada hacia los monasterios. Sin embargo, seguramente muchos de ustedes habrán escuchado que el rosario tiene una vinculación muy fuerte con los dominicos y eso es verdad. Sin embargo, se puede rebatir la teoría por considerar incompleta y de hecho generó polémica entre la orden dominica y aquellos que cuestionaban. Y no estamos hablando en la época antigua, sino estamos hablando hace 150 años, 100 años, hubo un cuestionamiento del origen de Rosario atribuido a Santo Domingo Guzmán y esto ocasionó justamente que las personas un poco como que generara polémica, un poco de complicaciones. Bueno, cosas que suceden, ¿no? A veces cuando nos quitan un poco lo que ya podemos dar por sobreentendido, ¿no? ¿No? Es eso, ¿no? Bueno, pues una fuente de atribución es este beato que ponemos acá con rojito, el beato Alano de Rupe, y no se olviden de este nombre porque va a ser muy importante en la difusión del rosario como dominico que es. Si lo que podremos decir en la devoción o difusión del rosario va a ser que se debe mucho a Santo Domingo de Guzmán y a la orden de los predicadores, o también llamado de los dominicos. Eso sí, la difusión, o sea, como eran misioneros que iban de ciudad en ciudad, podían difundir el rosario. Eso sí se le puede atribuir. Y ponemos acá, la fuente de la atribución del rosario, ¿no? Se debe a la predicación de un dominico, el que mencionamos, quien en la zona de Holanda, Países Bajos ahora, fíjense, ¿no? Holanda, ¿no? Holanda, un país que ahorita mismo es el más liberal de toda Europa, el que da pasos contrarios a la fe, el que muchas veces parece que fuera la vanguardia de la modernidad y en muchas ocasiones termina siendo lo contrario al cristianismo, es el lugar donde empieza a haber una difusión, ¿no? De el rosario. Entonces, en una ciudad de Holanda mencionaba el origen de la devoción al santo fundador, y estamos hablando en el año 1470. En el año 1470, este beato empieza a difundir que el rosario se debe a Santo Domingo de Guzmán. Y mencionaba que a Santo Domingo de Guzmán se le había aparecido la Virgen, ¿no? Para hablarle de la difusión del rosario, lo que tenemos en la imagen anterior, ¿no? Esta imagen de acá, ¿no? Que es este cuadro que me han detallado, bueno, pues esto, ¿no? Este es un poco el resumen de lo que sería en la predicación de ello y que les permitía, por supuesto, a los dominicos luego impulsar la devoción del rosario a la gente, ¿no? Para darle una realidad mística. Esto influenció en la literatura y en la iconografía, como acabamos de ver, y también lo pueden ver justamente, perdón, hacia la derecha, ¿no? Ahí tienen una imagen viendo a Santo Domingo Guzmán, que por cierto es el fundador de la Orden de los Dominicos, ¿no? Y que tiene perennidad hasta actualmente, ¿no? A ellos se le debe la difusión del rosario. Casi todos los autores se muestran favorables a la atribución del origen de los 15 misterios a Fray Alano, o sea, a este beato, a él se le debe que lo dividió en 15 misterios. Y esos son los misterios que nosotros tenemos hasta ahora. Y este es otro punto importante. El final de este slide, de esta parte del PPT, es un vínculo con el siguiente punto de nuestro capítulo, que es a este beato dominico, predicador, difusor del rosario, se debe la iniciativa de crear cofradías. Ajá, tenemos una terminología que nos puede sonar mucho en la época actual, que es las llamadas cofradías, que fomentan el rezo del Ave María.
Ojo, todavía no estamos vinculando la cofradía al rosario, pero sí que va a ser una herramienta muy útil en el contexto de lo que sería de difusión del rosario, formar cofradías para que puedan tener una devoción mejor, ¿no? Y las cofradías van a tener pues obviamente un papel muy importante en el modo de difundir el rosario a las personas. Bueno, justamente ese es el siguiente epígrafe que vamos a ver ahorita, ¿no? El siguiente epígrafe es hablar ya cuál es la relación de las cofradías con el rosario. El rezo del Santo Rosario va a tener una fuerte vinculación con ella, ¿no? A ver, vamos a volver a empezar. Ahí está. Difusión, devoción y difusión del Santo Rosario en los siglos XIV hasta el XVI, ¿no? Hasta el XIV, hasta el XVI. Vamos a mitad, entonces vamos a empezar poniendo cofradías y dominicos, ¿no? Le decíamos en la última parte del anterior epígrafe, ¿no? Que este beato difusor en Holanda, etcétera, tenía una fuerte difusión con las cofradías. Bueno, pues este es un punto importante. Entonces, un origen remoto es que tiene un papel muy importante con los padres dominicos, ¿no? Con los padres dominicos, ¿no? En época, en la zona de Holanda, y en el siglo XV van a crear una cofradía de la Virgen y Santo Domingo. Una cofradía que va a tener como característica la obligación cotidiana, diaria, del rezo del Salterio Mariano o del Rosario. Y en ese salterio formaban parte tanto hombres como mujeres. Entonces tenemos una devoción y una difusión del Rosario no tan disperso, sino más detenido en pequeños grupos que la vamos a llamar cofradías, que están en torno a la presencia de los padres dominicos. Son los padres dominicos que van a permitir esta estructura que luego va a servir mucho para los próximos siglos. Los dominicos en la zona de Colonia, Alemania, en la que había una cofradía, reciben un aval, una garantía del Papa, el Papa Sixto IV, fíjense, miren, para expandir la devoción de Rosario a otros lugares, siempre bajo la tutela de ellos, por toda Europa. Estamos hablando que a finales del siglo XV, antes de la evangelización de América, mucho antes, ellos tenían la potestad de poder difundir el rosario a través de esta estructura de cofradías, no solamente ya en Holanda, sino en otros puntos donde tenían ellos la misión. Por eso decimos justamente que Rosario está vinculado con la familia de los dominicos, en quien mandamos muchos saludos y justamente pedimos muchos por ellos, ¿no? Entonces ya a finales del siglo XV tenemos una difusión fuerte y que empieza a fundarse otras cofradías, y lo mencionamos así simplemente, en España, ¿no? En el sur de España concretamente, en el norte, en la zona de Aragón, ¿no? En Italia, ¿no? Y en Alemania, obviamente, porque fue el lugar donde fue originado, sobre todo por en el ámbito monacal. ¿No? Hay una conexión, obviamente, entre el ámbito dominico y monacal, ¿no? Porque si no, no estaríamos hablando de ese origen remoto. Bueno, pues una manera de influir notablemente, decimos, es también la expansión, es el apoyo de los papas. O sea, los papas han tenido un papel muy importante para que Rosario tenga fuerza. Ciertamente los padres dominicos, ¿no? Los padres dominicos, como la estructura que mencionábamos hace un ratito, de escenas, terminado con Padres Nuestros y dividido en 15 misterios, esa estructura va a tener ya una característica general en la difusión y va a ser homogénea. Y de hecho, si uno se pregunta a qué se debe esta homogeneidad, no es que vino un documento magisterial en la que estipulaba el tema cómo se debía rezar rosario, sino que como nace de una devoción popular y nace un contexto, una manera de evangelizar, entonces adquiere unos modos, ¿no? Que luego con el paso de los siglos, y ya estamos llegando al siglo XV, ya tiene una estructura generalizada y que va a ser difundida de esa manera por los padres dominicos, ¿no? Y los papas lo único que van a hacer es elevarlo a una categoría mayor, por ser la autoridad máxima de la iglesia, y autorizar una difusión. Entonces tenemos que en el siglo IV, sí, perdón, el Papa Sixto IV
a finales del siglo XV, un año después de lo que mencionábamos de estas cofradías, aprobaba el rezo del Salterio Mariano para toda la Iglesia Universal. Ojo, todavía no estamos con la fiesta del Rosario, simplemente aprueba que es posible rezar el Rosario a toda la Iglesia, ya no solamente a donde se encuentran los dominicos. Y el siglo 10 años después, casi, ¿no? Inocencio VIII confirmaba y ampliaba por la bula Sacer Predicatorum Ordo, una bula, un mandato papal, ¿no? Las indulgencias concedidas al Santo Rosario. Entonces, las indulgencias del Rosario vienen ¿desde cuándo? Desde el siglo XV, mucho antes de la evangelización de América, fíjense, y mucho antes de la Reforma Protestante. Por ahí me preguntan qué significa monacal. Monacal me refiero a monasterio, los que viven en monasterios, ¿bien? Bueno, tenemos entonces esta fuerza. Tenemos primer elemento para retomar, dominicos. Atrás, si vemos, monjes viviendo sus monasterios, ¿no? Luego, dominicos, que van a ser los que van a realizar esa expansión a través de su misión. Y luego tenemos una realidad más generalizada con la ayuda de ellos, ¿no? Y que va a ser más todavía difusiva con la ayuda de los romanos pontífices. Ahora, ¿cómo se desarrolla ese tema en el siglo XVI? Y el siglo XVI ya nos involucra, ¿ah? Porque el siglo XVI ya es la época de la evangelización de América Latina, y ahí es donde yo quiero llegar, ¿no? Un poco deteniéndome en este punto. Lo estamos viendo a nivel Iglesia Universal, pero es bueno mirarlo también a nivel de Iglesia en Iglesia como total. Vamos a compartir la pantalla, que creo que se ha quedado ya. A ver. Ahora sí, para compartir la pantalla y se pueda ver también con mayor claridad, ¿no? Eso. Entonces, mencionábamos justamente la ayuda del Sixto IV, ¿no? Inocencio VIII. Vamos a preguntarnos de nuevo cómo se desarrolla en el siglo XVI. ¿Cómo se desarrolla el siglo XVI? Y decíamos que se involucra. Entonces, la práctica devocional del rosario y su cofradía, es que este tema de la cofradía es muy importante, ¿ah? Muy importante. O sea, el desarrollo del rosario va a ser en torno a grupos. Y si alguno está colocado, por ejemplo, en esta cofradía de Sagrado Corazón de Jesús, de la Virgen del Carmen, o lo que llamaremos hermandades o asociaciones, pues va por ahí, fíjense. O sea, la génesis de una cofradía, abro un poco paréntesis, va en torno a la oración, no tanto una procesión, sino a la oración de las personas, al desarrollo de la espiritualidad personal y comunitaria. Y quizás, y esto es un análisis, hemos ido devaluando el concepto de cofradía o el concepto de hermandad a que sea simplemente una especie de agrupación social. Y casi siempre puede ser que esté desconectado de lo espiritual. Y si uno mira, y esto sería muy interesante, la historia de las cofradías, toda cofradía surge en un contexto, o sean hombres o mujeres, laicos, que se comprometen a orar y difundir una devoción concreta. Y por supuesto, nunca aislado de la madre iglesia. Entonces resulta un chiste porque cuando hablamos de cofradías, hermandades, no lo menciono por nuestra parroquia, por supuesto, vemos muchas complicaciones, vemos realidades que no son propias de su origen. Si uno revisa el origen de cualquier cofradía o de cualquier de esta naturaleza, puede darse cuenta que estamos un poco lejos del tema, ¿no? Y ahora que miramos un poco la historia nos puede ver, ¿no? Y en este caso concretamente, como es una cofradía de naturaleza mariana, eso ayuda justamente a que esté vinculado a una difusión o devoción del rosario. Entonces, seguimos. Las cofradías estarán bien integradas en la piedad popular del pueblo cristiano europeo. O sea, va a ser un modo de evangelización en Europa como tal, ¿no? Y pasarán
al resto del mundo y especialmente en Europa, perdón, en América Latina, nuestro querido continente de nuestro país, ¿no? Nuestro continente a la cual pertenecemos nosotros y eso nos vincula. El rosario, entonces, un tema muy bonito. En el siglo XVI comienza a rezarse en conventos, sea del ámbito masculino o femenino, en iglesias, es decir, se va en torno a las parroquias, casi siempre vinculadas con los padres dominicos. Los padres dominicos van a justamente permitir que una parroquia permita hacer, tenga una cofradía, y donde tenga una cofradía se permita el rezo del Santo Rosario, ¿no? Y siempre cerca de una parroquia había un convento de dominicos, porque ellos eran los impulsores de este punto, y donde se tenía en forma de coros, como el oficio divino, pero sobre todo en las casas, en las familias, siglo XVI, se rezaba en las familias, y esto es un tema que vale la pena reeditarlo, ¿no? Darle un masterizado, ahora que hablamos de masterizar películas, masterizar audios, ¿no? Darle una especie de afinamiento a una canción clásica. Lo mismo podemos decir, esto que es clásico en la vida espiritual de la iglesia, como ese rosario, remasterizarlo para que tenga mejor sonido o mejor visión, en este caso, mayor canal espiritual, ¿no? Interesante. Entonces, es en este contexto del siglo XVI donde se da una expansión de cofradías, ya no solo en Europa, sino también en América y tierras de misión, a donde los dominicos trasplantan con gran éxito la devoción. Y va a implicar de gran ayuda, de mucha gran ayuda, queridos hermanos, la difusión de obras de espiritualidad para difundir Rosario, y aquí viene un punto importante, que es la imprenta. La imprenta va a tener un papel muy interesante en difundir la doctrina cristiana y también difundir lo que es el Santo Rosario a través de doctrina, por supuesto, obras de espiritualidad que fomenten, ¿no? una, un mejor rezo del Rosario, una orientación, ¿no? La imprenta. Entonces, yendo un poco a lo que es América Latina, América Latina, sin lugar a dudas, le debe el rosario a los dominicos, ¿eh? Porque si los que llegaron acá al país, a nuestro país concretamente, son los primeros en llegar fueron los dominicos, en otros fueron los primeros en llegar fueron los franciscanos, pero los primeros en llegar aquí a nuestro querido país, a la evangelización, fueron los padres dominicos, y por tanto se entiende esta fuerte vinculación con el rosario. La implantación de cofradías tuvo mucha fuerza en esta zona del mundo, fue un punto de evangelización, tanto en Perú como en México, ¿no? Por poner los focos de colonización más importantes de todo lo que es esta zona del continente, México y el Perú terminan siendo pues puntos fuertes también para la iglesia, ¿no? De difusión del evangelio. Obviamente, ¿no? Sin contar dejar a Argentina o lo que era entonces Chile, Ecuador, pero estos focos, ¿no? Y concretamente Lima, nuestra ciudad querida, y México, ¿no? Lo que es exactamente Ciudad de México, y eso van a tener pues fuerza, este foco, ¿no? De espiritualidad. Entonces, la devoción del rosario llegó a América Latina, como decimos, de la mano de los dominicos, y al inicio solamente era practicado por los frailes, ¿no? Los frailes eran los practicaban. Luego, con el paso del tiempo, fue una manera de catequizar y evangelizar también a los de nuestra zona, ¿no? El rosario se convierte entonces en uno de los símbolos de la evangelización de América, o sea, un punto de conexión, ¿no? Con la gente nativa de nuestro continente. De hecho, hay una costumbre que tenían los dominicos de llevar colgado el rosario en el cuello, ¿no? Aquí, llevar colgado el rosario en el cuello, y que luego esto lo pasaron, ¿no? A imitar también los aborígenes, o en este caso la gente nativa, nosotros, ¿no? Por eso ponemos acá la costumbre de llevar el rosario al cuello, pasó de los frailes a los miembros de las cofradías de Rosario y devotos en general. Y es que donde se fundaba un monasterio dominico, se fundaba también una cofradía vinculado al rezo del rosario. Así funcionan las cosas. Donde se instituye un convento, se funda una cofradía.
En el Perú, como decimos, los dominicos la instituyeron en sus conventos, ¿no? Y concretamente en Lima se erigió en el año 1554, estableciéndose la costumbre en este virreinato de que las cofradías de negros estuvieran bajo la advocación de la Virgen del Rosario, ¿no? Esto es otro tema interesante, ¿no? Cofradías, la primera cofradía tenemos la data en el año 1554, o sea, casi 30 años después de la llegada de la colonia o de los españoles a el Perú, en este caso a territorio inca en ese tiempo, ¿no? También se da testimonio de fundación de cofradías en otros sitios de Latinoamérica, así en Bogotá, en Guatemala, en Quito, en Santiago de Chile y también en Buenos Aires, ¿no? Buenos Aires, también lo que es actualmente la Argentina, o era una especie de gobernato de La Plata, ¿no? Así llamado en ese tiempo del virreinato. Bueno, vuelvo a decirles, importante en nuestro país, ¿no? En nuestro país está el rosario vinculado de sus orígenes, o sea, no es algo tan reciente, no tiene vinculación, y por tanto, si viene de los dominicos, viene con toda esa tradición que estamos mencionando hace un rato atrás. Este punto es importante, este punto es muy importante. La batalla de Lepanto y el rezo del Santo Rosario. Creo que lo hemos escuchado alguna vez, ¿no? Solo que nos suena un poco remoto. De hecho, se hablaba el manco de Lepanto, ¿quién es? Miguel de Cervantes Saavedra, ¿no? El autor del Quijote de la Mancha, ¿no? El Quijote de la Mancha, escrito por Miguel Cervantes Saavedra, ¿no? Que es la obra emblemática de la lengua castellana, nuestra lengua, nuestro autor participó de esta batalla, ¿no? Y quedó cortada su mano, ¿no? Por esta batalla. Entonces, esta batalla se dio un 7 de octubre del año 1571, siglo XVI, y fue lidiada o fue batallada por la Liga Santa, que conformaba una serie de reinados en la que incluía España, ya que es importante España, ¿no? Y que pese a su notoria inferioridad de personas para batallar, ¿contra quiénes? Contra la armada turca, musulmanes, que buscaban invadir la zona de Europa y por tanto la invasión no solamente era la invasión de territorio, sino también la invasión de una religión nueva que era el Islam. Y esto implicaba prácticamente la reducción del cristianismo a niveles pequeños. Entonces, esta batalla de aparente disminución, inferioridad numérica por parte del ámbito católico es ganada a la armada turca en el Golfo de Lepanto, justamente. Y esta victoria se le atribuyó justamente a la intercesión de la Virgen y al rezo del rosario por parte de la cristiandad. O sea, hubo oración previa. De hecho, este 7 de octubre fue el primer sábado de mes, fíjense, fue el primer sábado de mes y se acostumbraba a los primeros sábados de mes a hacer un rosario por cofradías. Entonces, en este día se cuenta la historia que la gente, junto con el Papa, pidió que rezaran todos el rosario para poder sentir la protección de la Virgen, ¿no? Frente a la armada turca o la armada musulmán, que implicaba prácticamente la anulación del cristianismo. Y es así que la batalla la ganan en el ámbito católico, ¿no? Cristiano, y se debe la victoria a la Virgen, a la Virgen. Todavía no estamos hablando de la Virgen del Rosario. De hecho, no sé si lo he colocado posteriormente, déjenme mirar, no lo he colocado. Uno de los papas le va a atribuir la advocación de Nuestra Señora de las Victorias. Y es aquí donde viene el nombre de Nuestra Señora de las Victorias, cuyo nombre es una parroquia aquí en nuestro distrito de La Victoria, por cierto, ¿no? Se debe justamente a esta batalla. No sé si, no recuerdo ahorita el nombre del Santo Padre, pero el Papa, al saber la victoria y colocar la intercesión de la Virgen y sabiendo que María había intercedido en esta batalla, le nombra como título de Nuestra Señora de las Victorias, ¿ok? Vinculando con el rezo del Santo Rosario. Bueno, luego se sabe que hubo otros momentos, como ponemos acá, que no fue el único momento en la que María, nuestra Madre Santísima,
intercedió para salvar a muchas veces al pueblo católico de invasiones o complicaciones, como ponemos acá, ¿no? Y el rosario jugó un papel importante. Por eso, este tema que estoy diciendo es un tema que juega con nuestra vida espiritual. O sea, nuestra Madre Santísima con el rezo del Santo Rosario nos permite salir al paso de muchas dificultades. Y creo que el ejemplo que le estoy poniendo es un ejemplo muy fuerte. Estamos hablando que iba, como la imagen pone al costado, iba a invadir los territorios, no solamente de una corona determinada de España, o de otros territorios como de Italia, sino que implicaba la destrucción del cristianismo, la anulación completa. Y sale a nuestra Madre Santísima, como menciona el propio Santo Padre, ¿no? Para ayudarlos. Y pese a lo que la lógica militar era que iban a ganar por mayor número los turcos, a finales es lo contrario. Y ahí es donde se nota la providencia divina. Por eso la imagen que tienen a la derecha expresa muy bien este momento, ¿no? Un momento de zozobra, pero que luego pasa a un momento de victoria y de gran júbilo y de alegría por parte del pueblo católico. Es normal que puedan tener esta alegría producto de una realidad que, vuelvo a decirles, es sobrenatural. Y el rosario es un papel importante, ¿eh? El rosario es un papel importante para poder salir al paso de estas dificultades. A ver, se ha vuelto a colgar. Vamos a poner de nuevo compartir. Bien, pues precisamente, ahí lo ponemos acá, me había olvidado, mire, fíjense la imagen bonita que tenemos allí, ¿no? El triunfo en Lepanto, lo que movía a San Pío V, ahora ya le recuerdo, a fijar la fecha en dicho día bajo el título de Nuestra Señora de las Victorias, ¿no? La imagen que tienen ahí es uno de los reyes, creo que es Juan de Austria, me parece, el rosario, ¿no? A través de un ángel de la Virgen María, ¿no? Dándole a entender que es con la ayuda de ese rosario que va a enfrentar. Es tan fuerte la devoción que uno de los reyes de España, va a poner como norma a los soldados que antes de dormir se reza el rosario. Antes de dormir. O sea, como parte de la disciplina militar es rezar el rosario. Fíjense justamente ese punto que estamos viendo, ¿no? Muy importante. Imagínate, el ámbito militar está determinado por justamente ese punto, ¿no? De llevar la vinculación de una victoria a la mano de Dios, ¿no? La mano de Dios está detrás de nosotros, casi semejante a lo que es justamente en el pueblo de Israel. Gregorio XIII, Papa, fue quien un 1 de abril del año 1573 establecía dicha fiesta del Rosario, ya es ya posterior, ¿eh? Fíjense que en el año 71, cuando se da la batalla de Lepanto, en el año 73 instituye la fiesta del Rosario el primer domingo de octubre, fiesta que hasta ahorita tiene vinculación, ojo, pero que estaba principalmente vinculado a la familia de los dominicos. O sea, se celebraba en donde estaban los dominicos y habían establecido una cofradía, porque esta fiesta del Rosario tenía varias fechas en varios sitios del mundo, entonces como que no era fijo, los que habían mantenido una cierta fijación eran las familias dominicos, por tanto el rezo, perdón, la advocación del Rosario de la Virgen Santísima, ¿no? Está vinculado una vez más a los dominicos y su fiesta hacia ellos, ¿no? Ya con el paso del tiempo, la devoción se extiende y esta devoción se extiende y se expande, como digo, ¿no? En España, a tal punto que una de las reinas va a pedir que en todo su corona, o sea, en todo el territorio español y por tanto los territorios de colonizadas, como son en ese tiempo el Virreinato de Perú, se tenga que rezar el rosario. Por ahí me preguntan, ¿por qué se dice que no se debe llevar el rosario en el cuello? Bueno, para evitar que se confunda con un amuleto, ¿no? A veces se predice que fuera un amuleto de una especie de adorno, y en verdad el rosario es sobre todo un instrumento para rezar.
más que un adorno, es un instrumento para rezar. Es verdad que puede utilizarse como un cuello para algo bonito, pero tiene una utilidad distinta, como estamos viendo, no es una especie de escapulario, ¿no? No es en la dimensión de un escapulario. El rosario tiene su naturaleza, ha nacido para ser rezado, o sea, para ser manipulado con los dedos y de esa manera tener el conteo de decenas que permite a la persona reflexionar a Cristo a través de María Santísima. Por tanto, colocar en el cuello termina siendo una realidad a la cual no fue pensada en sus orígenes, justamente lo que estaba mencionando ahorita, ¿no? Luego, es opinable si alguno quiere colocarse o no colocarse el cuello, no hay dogma de fe, no hay magisterio de la iglesia, no hay nada que tenga pues una especie de norma cerrada del tema. Si alguien se lo coloca al cuello y reza el rosario, después, bendito sea Dios, a lo mejor les iba como para no perderse, así que no se preocupe si en algún momento se ve a alguien en rosario el cuello, no es que está haciendo malo, ¿no? Pero lo que sí sería interesante decir que no es su finalidad, la finalidad principalmente es justamente, pues, rezarlo, ¿no? Rezarlo. Si lo vas a tener ahí, sácatelo y lo vas rezando. Bueno, quien les habla, y como siempre, pues nosotros nos han ido acostumbrando a que nuestro rosario se encuentre en el bolsillo y se encuentra justamente en una especie de bolsillo adjunto, ¿no? Aquí está mi rosario, ¿no? Como decía, se le ve de vez en cuando, ¿no? Como decía San José María, y como las doñas mayores, se va rozando así, ¿no? Con forma piadosa, ¿no? Cada vez que uno termina el rosario, le va besando la cruz y luego lo va guardando, ¿no? Como tengo aquí en mi rosario, que no sé si lo están viendo en este momento, ¿no? Aquí, ¿no? Este rosario que lo compramos allá en el Santuario de Guadalupe hace unos años atrás, ¿no? Hasta ahorita lo tengo y me sirve muy sencillo, ¿no? No tiene tanta dimensiones grandes, pero lo que me sirve es para esto, ¿no? Que es contar bolitas, ¿no? Bueno, eso es una manera de decirlo, contar bolitas, ¿no? Pero son rezar rosario es, las bolitas me permiten justamente tener una vinculación con la Virgen Santísima, ¿no? Y esto es verdad, ¿no? Nos da una revolución a cada uno de nosotros en nuestra fe, ¿no? Bueno, pues ya para cerrar esta parte de aquí, es que el Papa Clemente XI le extiende a toda la iglesia en el año 1716, o sea, siglo XVIII, un Papa lo declara rezo para todo el mundo. Todos debemos y recomendamos el rezo del Santo Rosario, ¿no? El rezo del Santo Rosario. Bien, creo que ahí vamos cerrando, efectivamente, vamos cerrando, ¿no? La imagen que tienen ahí, lo tengo un ratito para que puedan ustedes leer un poquito, ¿no? Y puedan mirar o contemplar un poquito la imagen, ¿no? Vale, entonces ahora lo vamos a pasar al siguiente epígrafe, ¿no? Siguiente epígrafe. A ver, voy cerrando por aquí algunas cositas, ¿no? Tercer punto, vamos bien de tiempo, ¿eh? Estamos muy bien de tiempo, creo que de hecho parece que vamos a acabar un poco antes de lo previsto. La idea no es dilatarse tanto el tiempo, no hemos empezado 8:15, parece que vamos a acabar 9:15 por ahí, no creo que nos estamos bien, estamos en el tercer punto. Ahora sí, les voy a pedir que estemos muy atentos, a ver, creo que estamos sintonizados las hermanas vicentinas, les saludo mucho si nos están viendo en este momento, están viendo la charla, porque van a tener alguna relación con este punto, ¿no? Devoción arraigada en el siglo XVII y XIX. El rosario a lo largo del siglo XVII y el siglo XVIII se convirtió en la principal de las devociones marianas. Su promoción no solo se debía a la labor de los dominicos, que en su primera parte es muy importante, o sea, una primera parte importante del rosario, ¿no? Sino también se debe a los obispos, a los propios obispos, los pastores de las iglesias locales, e inclusive las propias autoridades civiles se implican en esta tarea. Como decíamos, inclusive algunos reyes piden justamente que sus tropas recen el rosario al final del día, en la noche, u otros simplemente proponen o colocan prácticamente como si fuera una norma, ¿no? El rezo rosario, ¿no? Que las sirvientas o las personas que estaban en el servicio doméstico recen con sus señoras, o sea, las señoras, las dueñas de la casa, ¿no? Recen el rosario con ellas.
tema interesante. Entonces, es importante que todavía no estamos saliendo del ámbito de las cofradías. Ese ámbito de las cofradías que mencionamos en el siglo XII, XIII, perdón, y XIV, todavía no está saliendo. A nosotros, cuando llega a nuestro país o a nuestro, en ese tiempo de la colonia, va a llegar como cofradía, ¿no? Entonces, eso todavía no se exalga. Luego, el fenómeno, ya que lo vemos más difundido, sea de cofrades o no cofrades, ya eso es más para acá, más actual. Pero el siglo XVII y siglo XVIII son épocas todavía en las que se maneja en torno a grupos, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los devotos del Rosario? Devotos y difusores del rezo del Santo Rosario. Atención, hermanitas, hijas de la caridad, con la frase de San Vicente de Paúl y me tienen que ayudar. Primero empezamos con un santo de primera categoría que es San Francisco de Sales. San Francisco de Sales del siglo XVII, ¿no? Del siglo XVII o XVIII, si mal no me acuerdo, XVIII para no concreto, y tiene una bonita obra que les recomiendo que lo lean, que es Introducción a la vida devota, que tiene validez, tiene fuerza, aún estando ahora en el siglo XXI. ¿Ah? Y es una obra clásica de espiritualidad. Si me dijeran una obra de espiritualidad a leer clásica, esta de San Francisco de Sales. Bueno, pues San Francisco de Sales creía que el rosario era la mejor devoción para el pueblo cristiano y por eso lo recomendaba en esta famosa obra Introducción a la vida devota, en la que explicaba cómo rezar bien el rosario. Entonces, la mejor manera para generar devoción, espiritualidad a nuestro pueblo, decía San Francisco, el rosario. Ojo, no quiero decir que son los únicos que hablen de rosario, hay todos los santos han hablado de rosario, sino que hay algunos como que están más vinculados a la piedad mariana. Bueno, tenemos otro santo, bastante conocido también en el ámbito de las confesiones, ¿no? El patrón de los confesores es San Alfonso María de Ligorio, en la que afirma que es una devoción muy popular y que debe rezarse y debe darse en todas las personas, ¿no? Y ahí viene nuestro querido San Vicente, ¿no? San Vicente de Paúl, un santo que tenía el rosario colgado, dice, ¿no? Colgado en su hábito, decía a las hijas de la caridad, o también llamadas vicentinas, les decía lo siguiente: vuestro rosario es vuestro breviario. Y uno preguntará, ¿qué es un breviario? El breviario, hermanos, es la liturgia de las horas, o sea, es el rezo de los salmos. Lo que hacemos ahora todos los días antes de misa con el Padre Martín, y alguna vez hemos hecho en las mañanas, ¿no? En el tiempo de la Semana Santa, eso se llama breviario antiguamente o liturgia de las horas. Es un tema muy interesante para explicar en algún momento dentro de ese tiempo, ¿no? En la liturgia de las horas. Entonces, eso decía que tenemos que rezarlo y los sacerdotes estamos obligados a hacerlo, ¿no? Y San Vicente de Paúl mencionaba que era el rosario para ellas, para sus hijas, era el breviar, una manera de estar conectado con Dios, para que se den cuenta justamente la fuerza que tiene para algunos santos el rosario. Luego tenemos otro santo muy conocido, que es San Luis María Griñón de Montfort, ¿no? San Luis María Griñón de Montfort es uno de los vinculados con la vida mariana, ¿no? La famosa frase totus tuus de Juan Pablo II, ¿no? Bueno, pues él también recomienda en estas dos obras, ¿no? El secreto admirable del Santísimo Rosario y métodos para rezar el Rosario. Entonces estamos hablando que San Luis María Griñón de Montfort, hay que corregir ahí, es del año 1716. 1716, ojo, no es del año 1816, sino estaríamos hablando que nuestro santo ha estado prácticamente, diría pues, viviendo casi más de 150 años, si no es verdad, ¿no? A ver, vamos a dejar un ratito, voy a traer mi cargador de laptop para que podamos conectarnos y no irnos de la frecuencia, ¿ya? Un ratito más desconectamos. Está ahí en la... Esperamos un ratito para que nos traigan la conexión de la laptop, porque si no se nos va la batería y podemos correr el peligro de estar desconectados. ¿Mm? Si no, mientras tanto, si alguno tiene una pregunta a través de la red social, lo puede hacer y así de esta manera me lo pasan a través del Facebook de la parroquia. A ver, gracias.
Excelente. Ahora sí, ya vive mi computadora. Bien, bueno, y para vincular otro santo más, por supuesto, de esta época, tenemos ahora a Claret, devoto del Rosario también, y quien propagó por Cataluña y luego por Canarias. Canarias son las islas que pertenecen ahora a España, y por Cuba, porque él terminó siendo pues un obispo de Cuba, ¿no? Un lugar que tiene mucho vinculación, bueno, actualmente con el comunismo, pero antes era un lugar vinculado con San Antonio María Claret, fundador de los claretianos, cabe decir, ¿no? También. Entonces, para que lo tengamos en cuenta como principal devoto del Rosario por esta época. Luego, a ver si me permite pasar el... No quiere pasar. Ahora vamos a volver a colocarlo para que lo tengamos todos en cuenta. Listo. Bueno, también tenemos obras que fueron apareciendo a lo largo de los siglos XVII y XVIII referidos al Rosario con el fin de fomentar, ¿no?, la devoción e impulsar la implantación de la cofradía y de una multitud de milagros obtenidos de Dios por el rezo rosario, o sea, testimonios de milagros obtenidos por la gente rezando el Rosario, ¿no? Rosario de la Virgen Santísima, que nos fue esta conexión mayor con la Virgen Santísima. Recuerden que rezar el Rosario nos va a permitir acercarnos más al Señor y desde el Señor obviamente tener una maternidad, o sea, un acompañamiento con la Madre Santísima. Y esto lo experimentamos todos nosotros, la verdad, ¿no? No, esto que estamos mirando a modo de historia nos permite entender que esto es una cosa muy sobrenatural, que viene de atrás, que no se puede quitar de la nada. Si alguien por ahí empieza a intuir o querer mostrar un cierto relajo del rosario o como que nos invite a no hacerlo, cuidado, no, no debemos permitirlo. No solamente porque es una herencia, tradición de siglos, sino que es una manera sobrenatural en la que la Virgen Santísima se ha manifestado. De hecho, hemos dicho que la fiesta del Rosario se instituye para toda la iglesia en el siglo XVIII y se queda justamente en la época en el 7 de octubre. O sea, el 7 de octubre ya queda como la fecha en la que se instituye el Rosario. Por eso el mes de octubre es el mes del Rosario, queridos hermanos. Fíjese, ¿de dónde viene la época del siglo XVIII? Entonces, no, debemos ser muy cuidadosos, ¿no? Y muy perpicaces cuando escuchemos que alguien, sea quien sea sacerdote religioso, genere una especie de, no, a mí el rosario ya no me ayuda, o a mí el rosario me parece que es una cosa antigua, un rosario vinculado con gente mayor. No, señor. No, señor. Que todos nosotros tenemos que tener la piedad de niños, ¿no? Y la doctrina de teólogos, como decía San José María, y que el rosario lo debemos vivir todos de igual manera, porque tenemos que tener la piedad como los niños. O sea, si yo rezo el rosario y lo beso, no soy ningún tío raro, ingenuo o extraño. Soy un tío piadoso, tío digo en sentido coloquial de la palabra, un chico piadoso, una chica piadosa, y no estoy haciendo cosas raras. Así que hay que defender mucho a la Virgen Santísima por el rezo de los Santos Rosarios y hay que defender a la Madre Iglesia con esto, ¿ah? Con esto que nos tiene que llevar a todos nosotros. Por eso estamos dando esta historia del culto, para que se dé cuenta que lo que tienen en sus manos cada uno de ustedes no es algo inventado de hace poco tiempo, sino que es algo que lo hemos heredado desde, mira, ¿dónde? Del siglo XIV o XIII de la iglesia, o sea, 7 siglos atrás. Claro, acá me ponen justamente un bonito testimonio, ¿no? A veces estoy en mi trabajo o en la calle, empiezo a rezar el rosario, pero como estoy en el trajín solo llegué a rezar la primera parte, ¿no? Y es admirable, ¿no? Aunque sea una parte, y es parte de la oración de la iglesia. O sea, es cierto que no es la Santa Misa, que no es el sacramento de la Eucaristía, que no es la lectura de la palabra de Dios, pero es la palabra de Dios en forma de esto porque son misterios que rezamos, ¿no? Ya todos sabemos un poco las partes del rosario, qué consiste cada misterio, etcétera, pero es importante que todo esto que hemos visto lo tenemos desde atrás,
y no puede ser simplemente dejado de lado, ¿no? Bueno, ahí está el origen del Rosario de la Aurora. Surge en España, fíjense, en una zona llamada Andalucía, en la segunda mitad del siglo XVIII. Es aquel que en la forma del Rosario de la Aurora es aquel que se rezaba o se cantaba en forma de procesión por las calles al alba, o sea, al amanecer, acompañadas con cantos e instrumentos musicales. Y fue introducida por un misionero, el llamado Padre Antonio Garcés, en España. Fíjense, ¿no? En España surge el llamado Rosario de la Aurora, que tiene mucha costumbre también acá en nuestra ciudad, sobre todo mañana, ¿no? Aunque nosotros no hemos hecho un Rosario de la Aurora porque es al alba, o sea, quiere decir a las 6 de la mañana, no a las 7 de la mañana, que ya el sol ya salió y ya mucha gente empieza a trabajar, ¿no? No, a las 6 de la mañana. Se hacen más conocidos los rosarios callejeros, o sea, que transitan por distintas calles de la ciudad, en distintas zonas de regiones de España. Y en el tiempo de la colonia también influenció, sobre todo, lo mencionamos en nuestro país, ¿no? El arzobispo de Lima de ese tiempo, Monseñor Liñán y Cisneros, recomendó vivamente el rosario por las calles en el año 1692 y pocos años después, en la capital del virreinato, eran 15 los rosarios que salían de diferentes templos. Imagínense, la ciudad pequeña ya del siglo XVII, en la que salía mucha gente, ¿no? Pequeñas cofradías que salían a rezar por las calles en una ciudad que estamos hablando que era lo que es la actualmente el damero de Pizarro, decimos, ¿no? O sea, todo lo que es actualmente el cercado de Lima o el centro de la ciudad actual, ¿no? Fíjense, ¿no? Entonces, por ahí salía la gente rezando rosario en algunas partes del día. Entonces era normal que alguien escuchara el rezo de Santo Rosario en las calles. Ojo, no, ojo, esto es importante, ¿de dónde viene? Y tenemos que seguir fomentándolo. Obviamente ahora no en cuarentena, ¿no? Porque estamos en contexto distinto, pero cuando salgamos de esto, tiene que ser la primera arma de evangelización, este punto, y que no puede quedar de lado, ¿no? ¿Hay una hora de rezar el rosario especial? No, no hay una hora especial de rezar el rosario, porque el rosario se puede rezar a cualquier día, cualquier hora del día. Si quieren rezar temprano, en la tarde, en la noche, ¿no? Cualquier hora del día. Es lo bonito, ¿no? Que no hay una hora fija, ¿no? Y lo podemos rezar personal o comunitariamente. Las dos son válidas, no son mejores unas que la otra. Obviamente, que cuanto más manifestemos la devoción, pues mucho más fuerza va a tener, ¿no? Bien, otro fenómeno que surge y surge en Francia es justamente el llamado Rosario Viviente. El Rosario Viviente viene de una jovencita, la que tienen en la foto ahí, Paulina Jaricot, que es del siglo XIX, como le digo, mediados del siglo XIX, y surge en Francia con una asociación llamada el Rosario. ¿Qué consiste el Rosario Viviente? Y ojo, sería interesante como que llevarlo a la práctica, ¿no? Está constituida por un grupo de 15 personas, o sea, personas que se juntan entre sí, 15, que se comprometen a rezar diariamente un misterio del Rosario, que se le señala cada mes. Ahora, cuando decimos un misterio es contemplar los misterios dolorosos todo el mes o contemplar los misterios, en este caso sería luminosos, cuando eso es algo más actual, misterios gloriosos todo el mes. Entonces, 15 personas todo el día, todos los días, van a meditar los 15 misterios. Los 15 misterios. Cada uno, me corrijo, cada uno reflexiona un misterio del rosario. Por ejemplo, la encarnación. A mí me tocó la encarnación. Todo el mes con mi rosario voy a contemplar la encarnación. Y así otras 15 personas van a reflexionar otros misterios de rosario. Entonces, de esa manera se reza todo el misterio todos los días. Y cada persona tendrá función. Interesante, ¿no? Como para ponerlo en práctica en grupos de 15. Cada 15 se constituía de esa manera. Interesante. Tanta fuerza tiene esto que va a tener una gran acogida y según dice la estadística, llegarán a 1 millón de personas que estarán constituidos en esta asociación de Rosario Viviente. Para nosotros puede resultar poco, pero estamos hablando que estamos viendo que es del siglo XIX, en una época en la que no tenemos ni Facebook, ni YouTube, ni nada de estas señales en vivo. O sea, la gente lo pasaba de mano en mano, de boca en boca, a difundir. Y para que llegue a 1 millón, pues fíjense, entonces estamos hablando de una fuerza muy, muy potente, ¿no? ¿No? Del rosario inspirando, ¿no? A mayor devoción. Sin lugar a dudas, este punto es importante en el siglo XIX.
¿no? La devoción más arraigada va a ser la aparición de Lourdes, ¿no? 1858, un 11 de febrero, a Bernadette recibe la primera aparición de la Virgen en la gruta de Masabiel, lo que explicábamos hace semanas atrás, ¿no? Y la Virgen le manda a rezar el rosario. Fíjense, es la primera vez en la que la Virgen se aparece con un rosario en la mano. La primera vez de una aparición mariana que aparece con un rosario en la mano, como tienen en la imagen aquí a mi derecha, o a su derecha, o a mi derecha también seguramente el de ustedes, ¿no? ¿No? Es la primera vez que la Virgen aparece con un rosario a un costado, ¿no? Y el fenómeno es tan fuerte, ¿no? Que va a terminar siendo que en 30 años después, ese lugar donde desapareció la Virgen Santísima, se construye un santuario y al poco tiempo va a ser un foco de espiritualidad mariana y la fuerte difusión, con la ayuda de la Virgen Santísima, del Rosario. Una vez más, acción sobrenatural, aparición vinculada con esta herramienta. ¿Mm? Y foco de espiritualidad permanente, que lo tiene hasta ahora. Creo que, a ver, dice, a propósito, ¿cómo se estableció los misterios para cada día de la semana, padre? Bueno, lo que mencionábamos justamente al principio de la charla, ¿no? En el ámbito de los monasterios, ¿no? Se van fijando estos misterios que tenemos los tres, sobre todo gloriosos, gloriosos, dolorosos y gozosos, se establecen del siglo XIII, fíjense, ¿no? En esa división que tenemos actualmente. Luego va a tener mayor configuración. Bien, sí. Ese es un poquito a grandes rasgos, ¿no? Va teniendo la fuerza por devoción y bueno, el Lourdes va a ser un salto de calidad, ¿no? La aparición en Lourdes va a permitir que la gente tenga mayor channelización. Fíjese que la Virgen se aparece y diga, hay que rezar rosario para la conversión, etcétera, etcétera. Eso va a permitir que mucha gente rece, con la ayuda también de Bernadette, por supuesto, ¿no? Y bueno, hay que cerrar este siglo XIX, ¿no? Con un papa al que se le va a llamar el Papa del Rosario, que es el Papa León XIII. León XIII va a vivir muchísimo tiempo, ¿no? Va a vivir como casi más de 26, 26, 27 años de pontificado, casi igual con Juan Pablo II, ¿no? Entonces, él se caracteriza de hacer un rosario porque cada año escribió un documento referido al rosario, animando a rezarlo individualmente. No hay año en la que justamente no impulse el rosario en los seminarios, en los santuarios, en las parroquias, en las casas, en las familias, constantemente va a impulsar el rosario, ¿no? Eh, Estableciendo que se rece ya sea de forma pública en las iglesias en el mes de octubre. Y de hecho, me corrijo, el Papa León XIII va a ser el que va a instituir que en toda la iglesia se declare el mes de octubre como el mes del Santo Rosario. Cuestión que vivimos hasta ahora, ¿no? Hasta ahora sabemos bien. Llegó octubre, aparte de ser el mes del Señor de los Milagros en nuestro querido país, en la Iglesia Universal es el mes del Rosario, como que se enfatiza más. De hecho, podemos decir que durante el año tenemos dos meses marianos. El mes de mayo, este que tenemos actualmente, y el mes de octubre, que también está vinculado con esta herramienta que tengo en mi mano, ¿no? Y bueno, nosotros vinculado con ello está también el tema del Señor de los Milagros, por supuesto, ¿no? Mm. León XIII confiaba en el rosario como el medio más eficaz para la conservación, ¿no? De la fe y para atajar los males de la sociedad de su tiempo. Él sabía que con esto sacaba muchísimas cosas. Con esto, hermanos. Mira. Entonces, esto nos tiene que dar lecciones, ¿no? ¿Por qué cuento la historia? Parece tedioso, ¿no? Para estar contando una historia, porque al conocer la historia, conoces mejor la identidad de algo o de alguien. No estoy contando estas cosas solamente por la estadística, sino para tener mayor sustento de lo que tienes en la mano, ¿no? Parece tedioso haber hecho esta historia, y no tanto en el ámbito devocional, ¿no? Porque podemos haber hecho la espiritualidad de María, Rosario, o comentar el documento del Papa Juan Pablo, que a alguno le agradará, pero si no sabes la identidad del tema, te preguntan en la esquina y te quedas callado y simplemente lo hago, porque el Padre lo dice que lo haga, y no es así, ¿ah? No es así. Hay que conocer las cosas que hacemos. Te hago un reto.
ya que ahora tú estás conociendo ese tema y lo podrás ver de nuevo, etcétera, pregúntale a aquel que es de una hermandad, de una cofradía, de que dice que es devoto de la Virgen de Guadalupe, de la Virgen de Fátima, de la Virgen de Chapi, que le hace la procesión, que le hace la novena, que le saca las flores, que dice muchos florilegios del tema. Primero, rezas esto, uno. Segundo, ¿sabes cuál es la historia de esto? Y si no responde, entonces diría, ¿y para qué lo rezas? Es como si te casas con alguien y dices, ¿sabes quién es? No, no sé su historia. Entonces, ¿por qué? No, es que me casé porque, sin más, me dejé llevar por el sentimiento. No, hermanos, no puede ser. Tenemos que darle, y eso es otro tema de estudio también, de conversación, que esto tiene vinculación con la Sagrada Escritura, con lo mencionado hace un ratito, y con la vida de Cristo. No hemos tocado el tema de oración vocal, de oración contemplativa, porque es un tema de tema de magisterio de Juan Pablo II que valdría la pena desarrollar algunos puntos del magisterio de Juan Pablo, sobre todo con lo que vamos a tocar ahora. Y, pero si no sabemos, por eso digo como un reto, este tema, ¿ah? De verdad, este tema lo tenemos que tener un poquito ahí a flor de piel. Y ahora mañana, que por cierto mañana vamos a rezar el rosario aquí con una bonita imagen que tenemos en la casa, muy bonita imagen, ¿no? Mañana vamos a rezar temprano, entonces vas a ver mayor claridad de lo que tenemos en nuestras manos, ¿no? Mayor claridad. Y cuando uno sabe con mayor claridad, como que permite esta acción de Dios, ¿no? Me preguntan, Padre, ¿el rosario viviente, rezar un misterio durante un mes es rezar un denario diario? No, el rosario viviente consistiría en esta época de Francia, en que cada persona, un grupo de 15, se dedicaba a rezar solamente un misterio del rosario. Por ejemplo, a mí me comprometo yo a rezar todo el rosario contemplando solamente el misterio de la Anunciación. Al padre Martín le tocaría, en todo caso, el misterio de la visitación. Y así 15 personas, de manera que todos rezábamos los 15 misterios en el día, los 15 misterios, o sea, los tres bloques, ¿no? Cosa que sería muy complicado en esta época porque tenemos otras actividades, ¿no? Pero era una manera, ¿no? Interesante. Después hay otra que me he olvidado de mencionar, que es el rosario perpetuo. Es decir, cada hora alguien reza el rosario. Cada hora. Y lo hicieron un santo, no, un sacerdote francés para rezar por el fin de la pandemia, ¿no? El fin de una pandemia, de una epidemia allá por el siglo XIX, si más no me acuerdo. Otra metodología, ¿no? El rosario en el siglo XX, ya para cerrando un poquito, ¿no? Nos quedan algunos minutos para cerrar este bonito tema, ¿no? Bueno, sin lugar a dudas, el tema que marca el siglo XX es Fátima. 13 de mayo del 17 se presenta ante los pastorcitos como la Virgen del Rosario y les encomendó que rezaran e hicieran rezar el Rosario por la paz del mundo. Entonces, un tema que ahora sí, justamente acá, ¿no? Les encomendó que rezaran el Rosario por la paz. El mensaje de Fátima, ¿no? Es una constante llamada a la oración, conversión del mundo, porque si no se viene algo fuerte, y especialmente a los niños le dice rosario y penitencia. A los niños, fíjense. Entonces, menciono porque las dos apariciones más famosas en estos últimos 150 años van vinculadas con este rezo. Y creo yo que también en el ámbito de Meyugori, que no lo he tocado, ¿no? Meyugori también debe mencionar que esta es una herramienta muy necesaria en el siglo XXI. Ahora, más, mucho más, mucho más. Iniciativas apostólicas en torno al rosario. En Francia empieza a haber un movimiento en España de pequeñas cruzadas en torno a Rosario, para rezarlo de forma en casa, de forma doméstica. Y esta devoción que sale en Francia y que tiene en España también otro punto, llega a Estados Unidos y en Estados Unidos se fragua una campaña llamada Cruzada de Rosario en Familia, desarrollada por un padre que seguramente han escuchado, el padre Peyton, y que de hecho ha llegado a nuestra ciudad hasta hace poco, hasta ahora, ¿no? El padre Peyton tiene una frase conocida que ustedes la van a escuchar muchas veces: familia que reza unida permanece unida. Y esa es una frase que podríamos acuñarlo en nuestra casa: familia que reza el rosario unida permanece unida.
Y esto es una iniciativa antes del Vaticano II, estamos hablando en los años 50. Después del Concilio Vaticano II, el rezo de rosario ha sido continuado como una práctica de piedad habitual, ¿no? Y ha sido importante en la espiritualidad popular de nuestro continente americano. O sea, de hecho, nadie pasa por encima del rezo de rosario y se destaca como una espiritualidad, ¿no? Importante, un canal importante para expresar nuestra fe hasta ahora. En el magisterio de San Juan Pablo II, perdón, de San Pablo VI, Pablo VI, tenemos la llamada Marialis Cultus, ¿no? El culto mariano, documento del año 68, si mal no me acuerdo, en donde se deja bien claro que es conveniente rezar el rosario en comunidad y de forma especial en familia. La familia debe rezar el rosario. ¿Mm? Y ese tema, como les digo, no ha pasado de moda, queridos hermanos. Al contrario, sigue perenne, sigue siendo muy actual lo que nos dice Pablo VI. Se ve que en la época de Pablo VI, por ahí hubo alguna especie de movimiento de decir, ya no se tiene que rezar, ya eso forma parte de otra época. No, señores, no, señores. Por eso les digo, aquel que diga, eso es otra época, no, señor. Te equivocaste. Puede ser que nos cueste rezar el rosario o diariamente o semanalmente, nos puede costar, pero decir que ya no es o ya fue, no. Esto sigue siendo perenne entre nosotros, está unido. Tenemos otro punto que es, en este caso, a nuestro querido Juan Pablo II. Juan Pablo II, el Papa viajero, le dice, ¿no? El gran Juan Pablo II, que nos deja lecciones de espiritualidad constante, ¿no? Juan Pablo II, a lo largo de todo su pontificado, más de 25 años, hizo una gran promoción del Rosario, yendo como peregrino a muchos santuarios marianos. El peregrino a Fátima, el peregrino a Lourdes, el peregrino a Guadalupe, ¿no? Los tres más conocidos, ¿no? Y en ellos justamente el rezo del Rosario. Sabrán bien que acudió a rezar el rosario, ¿no? Un año después de haber sufrido el atentado en Roma, ¿no? Acuérdense que lo habíamos mencionado semana pasada, ¿no? Ese tema lamentable, ¿no? Pero él fue justamente para dar gracias a la Virgen porque sentía que nuestra madre la había protegido y le había devuelto la vida, ¿no? Bueno, lo más notable de Juan Pablo II, sin lugar a dudas, este documento aquí, el Rosarium Mariae Virgine, ¿no? O el Rosario de la Virgen María, en la que establece que en el año 2003, en la que muchos de ustedes tendrán recuerdo semejante como el mío, semejante muy cercano, instituyó como el año del Rosario. Yo lo recuerdo bien porque fue el año que ingresé al seminario y recuerdo que el año siguiente se declaró prácticamente en 2003 impulsar esto. Me acuerdo que fuimos a la catedral, hubo una misa en la Plaza de Armas, se rezaba el rosario impulsando las parroquias, estudiando el documento. Me acuerdo que nosotros leímos el documento en el seminario con cierto detenimiento y nos dimos cuenta de cuán rica era el documento para nosotros, ¿no? Y yo creo que vale la pena releerlo porque no ha perdido de moda, ¿no? Fue instituido, declarado el 16 de octubre del 2002 y en el 2003, pues fue el punto, ¿no? Como celebrando, pues, el nuevo milenio, Juan Pablo II quiso vincularlo con el rosario, ¿no? Ese documento yo sí les recomiendo que lo tengan que leer porque es lo más actual que tenemos en lo que es magisterio de la iglesia acerca del rosario. Y es allí donde nuestro querido Juan Pablo II añade los nuevos misterios, justamente los llamados misterios de la luz, que son, si alguno se acordará, hasta hace ese tiempo solamente teníamos los tres misterios. Yo recuerdo haber rezado mis primeros meses del seminario y cuando era acólito, solamente rezar los tres bloques, o sea, los gozosos, los dolorosos y los gloriosos, ¿no? Y luego se añade los días jueves, como el día de ayer, los misterios de luz, que son los añadidos de Juan Pablo II, ¿no? Y como le digo, es un tema como para hablarlo, ¿no? El cristiano reza rosario meditando los misterios de Cristo con los ojos de nuestra Madre, la Virgen Santísima, ¿no? Y hasta ahora termina siendo pues el punto importante para nosotros como nuestra fe, ¿no? ¿Qué decir Juan Pablo II? Bueno, muchísimo, ¿no? De Juan Pablo II acerca de ese punto. Ya para cerrar nuestro tiempo,
¿no? La devoción al rosario se ha ido expandiendo mucho más, ya no está por cofradías, no está vinculada a una familia religiosa ni dominica, ni mucho menos, está para todos, todos podemos acceder y gracias a las redes sociales o a través de los medios informáticos, todos podemos tener un manualillo, ¿no? Una orientación básica, audios, ¿no? En la época que yo estaba en el seminario era con cassettes, con CDs. Yo recuerdo que íbamos a seminario de un sitio para otro, allá en España, colocábamos el CD y reflexionábamos el rosario con ello cuando la persona estaba conduciendo, ¿no? Pero ahora ya con el celular, ¿no? Con la tableta, con cualquier realidad, ahora estamos en este tiempo de pandemia, pues tenemos una oportunidad de acceder y cualquiera que googlea Santo Rosario, forma de rezar, todos te van a explicar una u otra manera cómo se tiene que rezar el rosario y cuáles son los misterios que tener, y puedes tener rosario bíblico, con lectura de la Sagrada Escritura, en fin, creo que hay ahora una mayor accesibilidad, mucho más que antes, respecto a esta devoción, ¿no? Y tenerlo, pues obviamente ya en un cel, pues obviamente ya es el ya no ya, pues, ¿no? Ya no sería excusa no poder no rezarlo. Es decir, no sé rosario, el rosario, bueno, pues entras a un tutorial de YouTube, así como hay un tutorial de cocina, así como hay un tutorial de cómo hacer una, no sé, un mueble o cómo hacer alguna cosa, una manualidad, lo mismo hay un tutorial de cómo rezar el rosario. Así que excusas de no saber rozar rosario en su tiempo, creo que no serían las mismas de hace 4 o 3 siglos atrás. Tenemos las nuevas herramientas tecnológicas que nos permiten acceder y entonces está el reto, es ese reto de transmitir a las generaciones siguientes esta devoción mariana. No se puede quedar solamente las personas mayores, no se puede solamente quedar en cofradías, no se puede quedar solamente en los grupos parroquiales, tiene que ser la herramienta de salida de la iglesia, de todos. Así que eso es un poquito lo que quería comentar en esta noche y bueno, con esto vamos un poquito cerrando este día. Bien, bueno, pues muchas gracias. No sé si tendrán alguna pregunta ahí en el Face, ¿no? Pero bueno, les agradezco mucho por la atención. Recordarles lo de mañana, mañana 7 de la mañana, Rosario, queridos hermanos, 7 de la mañana, por favor, 7:30 de la mañana, Santa Misa, ¿ok? Hasta ahí estamos bien. En la noche el horario es el siguiente, 6:45 aproximadamente, rezo de vísperas, 7 de la noche, Santa Misa, y 9 de la noche tendremos la vigilia de Pentecostés. Entonces, esa vigilia de Pentecostés es para preparar la venida del Espíritu Santo, y por supuesto también ya vamos cerrando este mes de María, y el día domingo, como siempre, nuestras misas de 10 y 7 de la noche, comunitarias ellas, ¿no? Para justamente ya cerrar Pentecostés, el mes de mayo, el mes de María, la Pascua y el día lunes, tiempo ordinario, y junio ya nos presenta otra cuestión, Sagrado Corazón de Jesús. Y el Sagrado Corazón de Jesús también hay que conocer un poquito acerca de su espiritualidad. Bien, vamos entonces a rezar una de María, nuestra Madre Santísima, y nos encomendamos a ella, ¿no? Pidiendo por nuestro país y por el fin de esta pandemia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Rezamos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, tengan todos una buena noche y un buen descanso. Nos vemos mañana. Adiós. Mientras recorres la vida.